Turno de fijaciones de posición por tiempo de 5 minutos por grupo. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra. Gracias, presidenta. No es ninguna política espectáculo, es una preocupación, ¿vale?, por el patrimonio de todos y de todas. Y claro que hay una asignatura pendiente, pero también recuerden los acuerdos Iglesia-Estado 76-79, donde la Iglesia se comprometió a autofinanciarse. A día de hoy sigue viviendo del dinero público. Si hicieran como en Alemania, que en lugar de ser la casilla del IRPF hay un impuesto que tienes que obligatoriamente, si quieres, es para tu religión y es voluntario. Así sí, no de esta manera, porque también sabemos, cuando marcas la casilla de otros fines, también a qué ONGs van, preferiblemente siempre, por supuesto, de la Iglesia. Y tengo que decir que Cáritas también la mantenemos mucho los ayuntamientos, porque ahora mismo ha dicho Europa que es ilegal lo que está haciendo la Iglesia de invertir más dinero, del dinero público, en su televisión privada que lo que hace para obras sociales. Hablemos las cosas claro también, ¿eh? Yo creo que aquí hay que tener transparencia. Hay que tener transparencia y hay que conocer la magnitud del patrimonio que ha sido expoliado por los obispos al amparo de un subterfugio jurídico, y hay que decirlo así, que les permitía inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad. Y hay una asociación, Recuperando, que lleva años trabajando en este tema. Y esta información es el primer paso para recuperar para la sociedad la propiedad de esos bienes. Y ese deber de transparencia es, en este caso, más necesario si cabe, porque siguen sin conocerse la totalidad de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Asturias. Los datos remitidos por el Decanato corresponden solo al periodo 98-2015, pero antes del 98 se inmatricularon muchos más bienes. Y en ese sentido, déjenme decirle que en su día el Gobierno de España, en 1998, concedió a la Iglesia Católica la potestad de inmatricular bienes como si fuera una institución pública. La inconstitucionalidad de esta norma ha sido defendida por muchos juristas, ya que la Iglesia Católica, al igual que el resto de instituciones religiosas, no pueden nunca tener la consideración de instituciones públicas, porque son entidades privadas. Y no obstante, nunca se llegó a presentar ningún recurso ante el Tribunal Constitucional. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Lo que sí ha habido son dos sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo que considera que estos actos de inmatriculación vulneran la Convención Europea de los Derechos Humanos, y son dos sentencias firmes. Por lo tanto, no seamos aquí más papistas que el Papa. Vamos a separar las cosas. A mí me parecen muy bien las religiones, cada uno que mantenga su fe y que crea en lo que tenga que creer. Pero una cosa es eso y otra cosa son Iglesia como institución y los hechos y lo que hace. Y eso no es de recibo. Y además está, ya le digo, los acuerdos Iglesia-Estado 76-79, que no ha cumplido, que no se está autofinanciando. Y al juicio de nuestro grupo parlamentario, en un Estado aconfesional, porque lo dice la Constitución, tan constitucionalistas que son ustedes y que tanto defienden, no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad. Así de claro. Y por eso queremos que el Gobierno cumpla con su responsabilidad de publicar el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia y promover su nulidad y proteger los bienes de dominio público. Pero si hay dos sentencias europeas que así lo dicen. Pero si ese deber se extiende a todos los bienes inmatriculados a través de ese procedimiento, adquiere una particular relevancia cuando hablamos de los que conforman el prerrománico de Asturias, cuya titularidad sigue al día de hoy sin conocerse con exactitud. Y esa importancia se deriva del hecho de que muchos de ellos no tienen la consideración de bienes de interés cultural, sino que han sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, que en muchos casos fueron obras civiles construidas por las distintas monarquías asturianas, que tuvieron desde su origen un destino no religioso y, sobre todo, dado que su conservación y mantenimiento han corrido a cargo de fondos
públicos de diferentes administraciones, vamos a decirlo claramente, ya está bien. Por eso creemos que esos bienes deben de ser recuperados, para que formen parte del patrimonio de todos y de todas asturianos y asturianas. Es así, es nuestro patrimonio. Porque además, si no fuera así... Vaya concluyendo, por favor. Sí, ahora mismo termino. Si esos bienes siguieran siendo formalmente propiedad de la Iglesia, al Gobierno de Asturias no le quedaría más remedio que aplicar en todo su rigor la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, que ya sabemos lo que establece en el artículo 28 y que se refiere a los propietarios y sus obligaciones. Gracias, señora Ballina. Para fijar la posición tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias, presidenta. Lo que está claro es que en todo estimatu el único que lo tiene claro es el arzobispo de Ubieu, que dijo bien claro que él ya tiene inscrito todo el perrománico asturiano en nombre de la Iglesia. Y además no solo eso, sino que bien el negocio también lo tiene claro. Dice, además veo con buenos ojos la colaboración del Principado, aportando, como siempre, fondos públicos para su conservación y mantenimiento. Y digo que lo tiene clarísimo porque fue el negocio redondo. Es decir, se apropió de monumentos que no construyó la Iglesia, de monumentos que en la mayoría de los casos tampoco eran lugares de culto y que construyeron los asturianos y asturianas a lo largo de la historia con sus aportaciones, su sacrificio y su dinero. Entonces esto es perfecto, ¿no? Y encima seguimos manteniéndolo para honor y gloria de la jerarquía, ¿no? Desde 1946 hasta 2015 la Iglesia Católica ha tenido la prerrogativa de inscribir en el registro de la propiedad bienes inmuebles sin aportar título de propiedad alguno, con una mera autocertificación eclesiástica, sin publicidad, sin abrir un expediente de dominio, sin ningún procedimiento garantista, que sería lo propio de un Estado de Derecho. En 1998, además, el Gobierno de José María Aznar modificó la ley hipotecaria para permitir inmatricular también lugares de culto. Esto es así hasta el punto de que en 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sancionó al Estado español con la mayor multa impuesta hasta la fecha, 600.000 euros más las costas, por no salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica, poniendo muy en entredicho la constitucionalidad de la forma de acceso utilizada a los registros de la propiedad. En Asturias, tal como se indicaba en el Libro Blanco del Prerrománico Asturiano y como reconoce, decía yo hace un momento, el propio arzobispo en sus declaraciones, todo, dijo él, todo el prerrománico asturiano ha sido inmatriculado a nombre de la Iglesia Católica. Ahora mismo tenemos la certeza de 4 de esos bienes. La única muestra de prerrománico asturiano que sigue siendo de todos los asturianos y asturianas es la fuente de la Foncalada en Ubieu. Sigue sin conocerse la totalidad de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Asturias. Desde que en septiembre de 2017 el Grupo Inmatriculaciones Asturias presentara en el registro de la Xunta General del Principado una petición dirigida a la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales para que se recabe del decanato de los registros de la propiedad del Principado de Asturias el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica hasta ahora, ya pasaron más de 3 años. El primer listado que se obtuvo fue un error del decanato del Colegio de Registradores de Asturias o una simple burla a la Junta General del Principado. Constaba de una simple hoja con una veintena de bienes sin identificación. El segundo listado, remitido recientemente a los grupos parlamentarios, este pasado mes de mayo, más de un año después de haber sido recepcionado por la entonces Directora General de Justicia en abril de 2019, consta de una relación de 553 inmatriculaciones. Y en todo caso sigue siendo una información incompleta debido a 2 motivos. Primero, se refiere exclusivamente a los bienes inmatriculados con posterioridad a la reforma de la ley hipotecaria realizada por el Gobierno de José María Aznar en 1998. Segundo, sigue habiendo bienes inmatriculados en esas fechas que no figuran en el listado, que convendría seguir analizando. Dado que, por el conocimiento que se tiene de otras comunidades autónomas, antes de 1998 se inmatricularon más bienes que después. Aquí en el caso de Asturias, por lo menos ya 2. Es de presuponer que en esta comunidad, aquí en Asturias, suceda lo mismo y la cantidad real de bienes inmatriculados pudiera ser el doble o el triple de la actualmente conocida. Por lo tanto, por una cuestión de transparencia que debiera caracterizar cualquier democracia y del deber de velar por la defensa del patrimonio público, esta Xunta General entiende que procedería a solicitar de nuevo
al Decanato de los Registradores de la Propiedad de Asturias la relación de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Asturias con anterioridad a 1998, mediante la aportación, como lo hicieron en su momento, de una simple autocertificación eclesiástica. Es decir, aquellos bienes inmatriculados en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946. Y además sigue sin conocerse con exactitud la titularidad de los bienes del prerrománico asturiano. Sigue habiendo bienes del prerrománico asturiano que están inmatriculados y que no figuran en la relación de bienes facilitada por el decanato. Además, dada la importancia de estos bienes, muchos de ellos declarados BIC o Patrimonio Mundial por la UNESCO, dado que su construcción se debe, en muchos casos, a las distintas monarquías asturianas y dado que eso sí, con los perres y el trabajo de la ciudadanía, dado que su conservación y mantenimiento han corrido a cargo de fondos públicos de diferentes administraciones. Por lo tanto, es necesario hacer un estudio más en profundidad, por lo que pedimos que se solicite nota simple registral más certificación registral completa, termino la frase, de todos aquellos bienes que componen el prerrománico asturiano. Muchas gracias. Gracias, señor Palacios.